Lo que tenemos a presentar hoy es una fuente de corriente, una fuente de voltaje y un separador de fase. Para la fuente de corriente, estas son representaciones de fuentes de corriente individuales. Acá una resistencia de referencia, que el valor fijo de esta resistencia decide el valor fijo de la corriente sobre la carga, que va a ser esta, una carga variable. Y acá ponemos varios en paralelo para sumar las corrientes de cada fuente de corriente, de estas individuales. Tenemos nuestro medidor de corriente, nuestro medidor de voltaje. Como podemos ver, acá tenemos el valor de voltaje, de corriente, que cuando variamos la carga va a variar el voltaje, pero la corriente sigue siendo estable. Entonces tenemos una fuente de corriente fija con una carga variable. Esta es una fuente de voltaje. Tomamos de referencia los 120 voltios de AC a 60 Hz, que son los que podemos obtener de un toma corriente. Pasamos por los transformadores de 10-1, rectificación de doble onda, su filtrado, los reguladores de voltaje. Acá es donde variamos el voltaje y la corriente. Estos diodos están de referencia para tener un voltaje siempre fijo de 1.4 voltios aproximadamente, 0.7 por cada uno. Acá pasamos para que sea más estable, que no afecte tanto con la carga. Tenemos una carga de 2 ohmios para medir la corriente y el voltaje. Como podemos ver, variamos el potenciómetro, va a variar el voltaje y la corriente. Entonces aquí tenemos la fuente de voltaje. Ahora lo que tenemos es un separador de fase. Se le llama separador de fase porque en esta simulación vamos a tener una señal de entrada de 20 milivoltios pico a pico a 1 kHz. Tenemos un osciloscopio de 4 canales. En el canal 1 tenemos esta señal. En el canal 2 la señal del colector. Y en el canal 3 la señal del emisor. Se le llama separador de fase porque dependiendo de la señal de entrada va a estar en fase con la señal del emisor y 180 grados exactamente con la señal de colector. Y una característica principal del separador de fase es que acá tenemos una resistencia de 1K y acá también, que estas dos resistencias tienen que ser exactamente iguales. Como vemos en la simulación, esta es la señal de entrada que está en fase con la señal de emisor, pero totalmente a 180 grados desfasados con la señal de colector. Eso fue el separador de fase.